Padre soltero estaba arreglando la motocicleta de una desconocida, sin saber que ella era una millonaria que lo estaba poniendo a prueba. Oh, gracias por ayudar con la motocicleta. Gracias no se guarda en el bolsillo. La motocicleta comenzó a echar humo en medio de una carretera desierta. Una tormenta avanzaba como un muro, y faltaba menos de una hora para la reunión que decidiría toda su vida. Victoria estaba de pie al borde de la carretera, con un traje caro, entendiendo que no había nadie de quien esperar ayuda. Cuando apareció una vieja camioneta pick-up con un mecánico sencillo al volante, ella no sabía que ese hombre lo cambiaría todo. Que en unos días descubriría la verdad, que su empresa se preparaba para destruir su aldea, que la avería de la motocicleta no había sido casual y que la elección entre la carrera y la conciencia sería más aterradora de lo que jamás imaginó. La motocicleta empezó a fallar en el kilómetro 72 de la autopista. Victoria Samoilova redujo la velocidad, se orilló y apagó el motor. Silencio. Carretera vacía. Bosque a ambos lados. Ni un solo coche. Se quitó el casco y miró el reloj. 2:30, quedaba menos de una hora para la reunión en el centro regional. No era una simple reunión, era la presentación de un proyecto del que dependía toda su carrera. 3 años de preparación, millones invertidos, un contrato con inversores extranjeros. Si llegaba tarde, todo se derrumbaría. Victoria sacó el teléfono. Sin señal. Claro, esa carretera estaba llena de zonas muertas. Se acercó a la motocicleta y abrió el compartimiento del motor. Salía humo, olía a aceite y plástico quemados. Maldición. Exhaló. Victoria no entendía de mecánica, nunca le había interesado. Para eso tenía gente, mecánicos, conductores, asistentes. Pero ahora no había nadie. Solo ella. La carretera vacía y una motocicleta que ya no arrancaba. Intentó captar señal levantando el teléfono. Nada. Caminó unos metros por la carretera. Nada otra vez. Miró el cielo. Nubes oscuras y pesadas avanzaban desde el oeste. En 10 minutos empezaría el diluvio. Regresó a la motocicleta, se sentó en la orilla y apretó los puños. No ahora. Solo no ahora. 15 minutos después escuchó el sonido de un motor. Una vieja pick-up, sucia, oxidada, con la pintura descascarada, avanzaba lentamente. Victoria se levantó y agitó los brazos. La camioneta frenó y se detuvo junto a ella. De la cabina bajó un hombre de unos 40 años, con mono de trabajo, botas sucias y el cabello recogido en una coleta descuidada. Rostro bronceado, manos manchadas de aceite. Miró la motocicleta y luego a Victoria con su traje elegante. ¿Se averió? Sí, asintió ella. Echa humo, no arranca. Necesito llegar urgentemente al centro regional. Muy urgente. El hombre se acercó, abrió el motor, revisó cables, tocó piezas, olfateó. Sobrecalentamiento. Se quedó sin aceite, el motor se bloqueó. Sin reparación no va a andar. Victoria sintió que algo se encogía dentro de ella. ¿Cuánto tardará la reparación? 3 horas. Quizás 4. Hay que desmontar, cambiar juntas, poner aceite nuevo. No tengo 3 horas, cortó ella. Debo estar allí en 40 minutos. El hombre la miró con calma. Entonces deje la motocicleta aquí. La llevo al centro. Luego vuelvo, la remolco, la arreglo y se la traigo. Victoria se quedó inmóvil. ¿Habla en serio? Sí. Suba. Vamos. Ella lo miraba con desconfianza. ¿Cuánto quiere por eso? El hombre se encogió de hombros. Nada. Ayudo porque es lo correcto. No porque sea rentable. Victoria no supo qué responder. En su mundo eso no funcionaba así. Nadie hacía nada gratis. Siempre había un precio, siempre un interés. Pero no tenía tiempo ni opción. De acuerdo. Vamos. Subió a la cabina y cerró la puerta. La pick-up arrancó. Durante los primeros 10 minutos viajaron en silencio. Victoria miraba por la ventana, bosque, campos, aldeas dispersas.
Todo tan lejos de su mundo de oficinas, presentaciones y trajes caros. El hombre conducía tranquilo, sin prisas, sin hacer preguntas. Finalmente, Victoria rompió el silencio. ¿Cómo se llama? Mijail, respondió. Mijail Orlov, mecánico. Vivo en la aldea Svetlaya, de donde usted venía. Victoria Samoilova. Directora de proyectos en la empresa Alianza del Norte. Mijail asintió. No se impresionó, no hizo preguntas. ¿Tan urgente es? Reunión con inversores. Presentación de un proyecto. Si llego tarde, pierdo el contrato y mi carrera. Entonces es importante. Mucho. Él volvió a guardar silencio. Victoria lo observó, las manos manchadas de aceite, la ropa vieja, el rostro sereno. ¿Y usted? ¿A qué se dedica? Arreglo máquinas. Motocicletas, tractores, lo que se rompa. Tengo un pequeño taller en la aldea. Pequeño, pero mío. ¿Tiene familia? Sí. Una hija. Dasa, 14 años. Es inteligente, quiere ser ingeniera, estudia bien. La crío yo solo. ¿Y su esposa? Mijail guardó silencio un momento. Se fue. Hace 5 años. Dijo que la aldea no era vida, que quería ciudad, carrera, dinero. Yo no podía darle eso. Se fue. Me dejó a la niña. Victoria no supo qué decir. No me arrepiento, añadió él. Es difícil criarla solo, trabajar, ganar dinero. Pero Dasa lo vale. Ella es todo para mí. Victoria miró por la ventana, pensando. ¿Cómo es eso, que alguien lo sea todo para otro? Ella estaba acostumbrada a que todo fuera para sí misma. Carrera, éxito, reconocimiento. No tenía hijos, no los planeaba. No había tiempo ni deseo, el trabajo era más importante. Es usted un buen padre, dijo en voz baja. Mijail sonrió. Lo intento. Casi habían llegado al centro cuando comenzó la lluvia. Primero gotas aisladas, luego un diluvio, una pared de agua. La visibilidad cayó a cero. Mijail redujo la velocidad y encendió las luces de emergencia. Tendremos que esperar, dijo. Con esta lluvia es peligroso conducir. Victoria miró el reloj. 3:05, faltaban 25 minutos para la reunión. ¿Cuánto durará la lluvia? Preguntó ella. No lo sé, respondió Mijail. Puede que 5 minutos, puede que 1 hora. Victoria apretó los puños, sintiendo como el pánico crecía en su interior. Necesito llegar a tiempo, dijo. ¿Entiende? No es solo una reunión, es toda mi vida. 3 años de trabajo. Si llego tarde. La voz se le quebró. Mijail la miró con calma. A veces la vida rompe los planes, dijo. No porque quiera hacer daño, sino porque muestra que hay cosas más importantes que los planes. Victoria se giró bruscamente hacia él. ¿Qué puede ser más importante? Las personas, respondió simplemente. Los que están a tu lado, los que ayudan. Los que no pasan de largo. Ella guardó silencio, mirando la lluvia. Usted no entiende, dijo en voz baja. Mi padre es dueño de la empresa. Me dio este proyecto y dijo, demuestra que eres digna, que no eres solo la hija, que puedes sola. Si fracaso, le dará el proyecto a otro y yo me quedaré en nada. Mijail asintió. Entiendo. Mi Dasa también demuestra cada día en la escuela, a los profesores y compañeros, que no es solo la hija de un mecánico, que es inteligente, talentosa, valiosa. La miró y añadió. Pero yo le digo, no tienes que demostrarle nada a nadie. Ya eres valiosa. Simplemente porque existes, porque te esfuerzas, porque no te rindes. Victoria sintió que las lágrimas le subían a la garganta. No había llorado en años, no se lo permitía. Pero algo dentro de ella se rompió. Mi padre no piensa así, susurró. Para él nunca soy suficiente, ni lo bastante inteligente, ni lo bastante dura, ni lo bastante exitosa. Haga lo que haga. Mijail guardó silencio y luego dijo suavemente.
Entonces no le está demostrando nada a él. Se lo está demostrando a usted misma, que puede, que es valiosa, pase lo que pase. Victoria asintió y se secó los ojos. La lluvia empezó a disminuir. Poco después cesó por completo. Mijaíl encendió el motor y continuaron el camino. Llegaron al centro regional a las 3:25. Faltaban 5 minutos para la reunión. Victoria salió de la pick-up de un salto, tomó su portafolio. Gracias, dijo apresurada. Muchísimas gracias. Le debo. No me debe nada, la interrumpió Mijaíl. Vaya, llegará a tiempo. Victoria asintió y corrió hacia el edificio. Se volvió un segundo. Mijaíl estaba junto a la camioneta, mirándola, y le hizo un gesto con la mano. Ella respondió al saludo y siguió corriendo. La reunión fue un éxito. Victoria presentó el proyecto. Los inversores lo aprobaron. El contrato fue firmado. Su padre la felicitó por teléfono. Secamente, pero la felicitó. Debería haberse alegrado, celebrar, llamar a amigos y colegas. Pero en lugar de eso estaba de pie junto a la ventana de su oficina, mirando la ciudad lluviosa. Pensaba en Mijaíl, en sus palabras, en su hija que demostraba su valor cada día. Pensaba en que su proyecto no era solo un negocio, eran personas, familias, casas, vidas. Nunca antes lo había visto así. Solo veía cifras, beneficios, éxito. Pero algo había cambiado. Al día siguiente debía viajar a la aldea Svetlaya para inspeccionar el territorio y reunir documentos para la siguiente etapa del proyecto. No sabía entonces que esa era la misma aldea donde vivía Mijaíl, donde su hija soñaba con ser ingeniera. Que su proyecto destruiría su casa, su vida, su futuro. No sabía que en pocos días todo volvería a cambiar. Y esta vez, para siempre. Victoria llegó a la aldea Svetlaya 3 días después de aquel encuentro. La mañana era clara. El sol iluminaba las calles estrechas, las casas de madera, los huertos detrás de las cercas. Olía a hierba recién cortada y al humo de las chimeneas. Viajaba en un coche oficial. El conductor guardaba silencio. Victoria miraba por la ventana y pensaba, qué tranquilo es aquí. Qué lento. Qué diferente. El coche se detuvo frente al edificio de la administración local, pequeño, de una sola planta, con la pintura descascarada. Victoria bajó, se acomodó el traje y tomó la carpeta con documentos. La recibió el jefe de la administración, Piotr Semyonovich, un hombre de unos 60 años, con chaqueta vieja y zapatos gastados. Bienvenida, dijo secamente. ¿Es usted de la empresa? Sí, asintió Victoria. Victoria Samoilova, directora del proyecto Recursos Hídricos del Norte. Estoy aquí para inspeccionar el territorio y recopilar datos. Piotr Semyonovich asintió. Pase. Le mostraré los documentos, los mapas, todo lo necesario. Entraron en una oficina pequeña, con mesa de madera, un ordenador viejo y un mapa del distrito en la pared. Él sacó carpetas y las extendió sobre la mesa. Aquí está el límite de la aldea, aquí las parcelas de tierra, aquí la lista de residentes. 320 personas, 87 casas. Victoria tomaba notas y fotografiaba documentos. ¿La gente sabe del proyecto?, preguntó. Piotr Semyonovich guardó silencio un momento. Saben, respondió en voz baja. Hicimos una reunión hace un mes. Dijimos que habría una inspección, que quizá habría construcción, pero no dijimos que la aldea sería demolida. Victoria levantó la mirada. ¿Por qué? Porque tengo miedo, respondió con honestidad. Aquí la gente ha vivido toda su vida, nacieron aquí, criaron a sus hijos. Si les digo que los desalojarán, habrá pánico, protestas. No sé cómo manejarlo. Victoria asintió y anotó. Lo entiendo, pero lo sabrán tarde o temprano. Lo sé, suspiró él. Solo quiero retrasar el momento. Victoria reunió los documentos y se puso de pie. Necesito inspeccionar el territorio, recorrer la aldea y fotografiar los puntos clave. Vaya, asintió él.
Solo tenga cuidado. La gente aquí es desconfiada. No les gustan los extraños. Victoria salió a la calle y caminó por la carretera principal. La aldea era pequeña, una calle central, algunos callejones, una tienda, una escuela, una oficina de correos, un club. Caminaba despacio, observando las casas, tomando fotos, anotando. La gente miraba desde las ventanas con desconfianza, sin saludar. Al final de la calle vio un taller, un edificio viejo con un letrero que decía reparación de maquinaria. La puerta estaba abierta. Desde dentro se oían golpes metálicos y el ruido de un compresor. Victoria se acercó, miró hacia el interior y se quedó inmóvil. Detrás del banco de trabajo estaba Mijaíl, el mismo que la había llevado al centro regional, el que decía que ayudaba no por dinero. Trabajaba en un motor, con las manos cubiertas de aceite y el rostro concentrado. Victoria se quedó en la entrada sin saber qué hacer. ¿Entrar, saludar, irse? Mijaíl levantó la cabeza, la vio y se sorprendió. Victoria, dijo. Ella asintió y entró. Sí. No esperaba encontrarlo aquí. Mijaíl se limpió las manos con un trapo y se acercó. Este es mi taller, dijo. Le dije que vivo en Svetlaya. Victoria lo recordó. Sí, lo había dicho. Pero no había hecho la conexión, no pensó que fuera esa misma aldea. ¿Qué hace aquí?, preguntó Mijaíl. Trabajo, Victoria dudó. Sí. Inspección del territorio. Recolección de datos para el proyecto. ¿Qué proyecto? Ella guardó silencio un segundo y luego mintió. De infraestructura. Carreteras, suministro de agua. Nada serio. Mijaíl asintió, creyó en sus palabras. Entiendo. Realmente necesitamos nuevas carreteras y tuberías. Qué bueno que las autoridades por fin se estén ocupando. Victoria asintió, sintiendo como la culpa se retorcía en su interior. Le estaba mintiendo a ese hombre que la había ayudado sin pedir nada a cambio. Pero no podía decir la verdad. No ahora. Papá, se oyó una voz desde el fondo del taller. Victoria se volvió. De detrás de una estantería salió una chica de unos 14 años. Cabello oscuro, ojos inteligentes, mono de trabajo manchado de aceite. Llevaba una caja con piezas. Al ver a Victoria, se detuvo. Es Dasa, presentó Mijaíl. Mi hija. Dasa, ella es Victoria. Te hablé de ella. Iba a una reunión, se le averió la motocicleta. La llevé. Dasa asintió, se acercó y extendió la mano. Hola, dijo con educación. Encantada de conocerla. Victoria le estrechó la mano y sonrió. Hola, Dasa. Tu padre me ayudó muchísimo. Salvó mi reunión y mi carrera. Dasa sonrió. Papá siempre ayuda a todos, incluso a desconocidos. Mijaíl se sonrojó ligeramente. Bueno, Dasa, ya basta de elogios. Vamos a colocar esas piezas. La chica asintió y se llevó la caja. Mijaíl miró a Victoria. ¿Se queda a tomar té? Nuestra casa está cerca. Dasa acaba de hornear un pastel de manzana. Victoria quiso negarse, pero algo dentro de ella susurró, quédate. De acuerdo, aceptó. Gracias. La casa de Mijaíl era pequeña, de madera, con una terraza y flores en macetas. Acogedora. Se sentaron en la cocina. Dasa puso la tetera, cortó el pastel y trajo mermelada. Victoria los observaba, padre e hija moviéndose casi al unísono, entendiéndose sin palabras. ¿Viven aquí desde hace mucho?, preguntó. Toda la vida, respondió Mijaíl. Nací aquí. Mis padres vivieron aquí. Mis abuelos también. Esta es nuestra casa, nuestra tierra. Victoria miró a Dasa. ¿Y tú? ¿No quieres irte a la ciudad? Allí hay más oportunidades. Dasa lo pensó. Quiero, respondió con sinceridad. Quiero estudiar en la universidad, ser ingeniera, construir puentes, edificios, algo importante. Pero no quiero irme para siempre. Quiero volver, ayudar a la aldea, hacerla mejor.
Victoria asintió. Eres una chica muy inteligente. Es la más inteligente, dijo Mijaíl con orgullo. Saca excelentes notas, participa en olimpiadas, incluso ha ganado a nivel regional. Dasa se sonrojó. Papá, no presumas. Mijaíl se rió y la abrazó por los hombros. Victoria los miraba y sentía algo cálido y doloroso a la vez. Recordó a su propia familia, a su padre, que nunca la abrazaba ni la elogiaba, solo exigía y criticaba. Y aquella chica, con un padre mecánico en una pequeña aldea, tenía más amor del que Victoria había tenido en toda su vida. Victoria, ¿usted es de la capital?, preguntó Dasa. Sí, asintió. Vivo y trabajo allí, en la empresa de mi padre. ¿Le gusta?, preguntó la chica. Victoria se quedó pensativa. Nadie le había hecho antes esa pregunta. No lo sé, respondió con honestidad. Estoy acostumbrada. Es mi vida, mi trabajo, mi responsabilidad. ¿Pero le gusta?, insistió Dasa. Victoria guardó silencio y luego dijo en voz baja. No. No me gusta. Pero es lo que esperan de mí. Dasa asintió con seriedad. Mi mamá también decía eso, dijo suavemente. Que hacía lo que se esperaba de ella, no lo que quería. Luego se fue. Dijo que ya no podía más, que se estaba asfixiando. Mijaíl se tensó y puso la mano en el hombro de su hija. Dasa, no hace falta. La chica asintió y guardó silencio. Victoria sintió incomodidad y se levantó. Debo irme, dijo. Gracias por el té, por el pastel, por su hospitalidad. Mijaíl la acompañó hasta la puerta. Victoria, dijo, si vuelve a estar por la aldea, pase a vernos. Siempre será bienvenida. Ella asintió y sonrió. Gracias. Lo haré. Salió a la calle y caminó hacia el coche. Se volvió. Mijaíl estaba en el umbral, saludando con la mano. Victoria respondió al saludo y sintió que algo dentro de ella se desgarraba. Porque sabía que en 2 meses esa casa no existiría, ni el taller, ni la aldea. Todo sería demolido bajo su proyecto, bajo su firma. Y no había dicho nada. Había mentido. Había traicionado su confianza. Esa noche Victoria regresó al hotel en el centro regional. Se sentó frente al portátil y abrió el proyecto. Leyó los documentos, planos, esquemas. Proyecto de recursos hídricos del norte. Fase de liberación del territorio. Demolición del asentamiento Svetlaya. Reubicación de los residentes. Compensación según valor de mercado de las viviendas. Plazo, 2 meses. Victoria miraba la pantalla, las cifras frías, las formulaciones burocráticas. Detrás de ellas no había personas, ni rostros, ni historias, ni vidas. Solo asentamiento. Solo reubicación. Solo compensaciones. Cerró el portátil, se acostó en la cama y miró el techo. Pensaba en Mijaíl. En Dasa. En la casa con terraza. En el pastel de manzana. Pensaba, ¿cómo se lo diré? ¿Y lo diré siquiera? El teléfono sonó. Era su padre. Sí, respondió Victoria. ¿Cómo va la inspección?, preguntó él con frialdad. Bien, todo según lo previsto. He recopilado los datos. Mañana estaré un día más en la aldea y luego regresaré. Excelente. Los inversores están satisfechos. Quieren acelerar el proceso. La demolición empezará en 1 mes y medio, no en 2. Victoria se quedó inmóvil. ¿Tan pronto? Sí. Cuanto antes, mejor. Menos problemas, menos protestas. ¿Podrás manejarlo? Victoria apretó los puños. Sí, podré. Bien. Espero el informe pasado mañana. Colgó. Victoria dejó caer el teléfono sobre la cama y se cubrió el rostro con las manos. 1 mes y medio. Incluso menos de lo que pensaba. Mijaíl y Dasa perderían la casa. El taller. Todo. ¿Y ella no podía hacer nada? ¿O sí? Se levantó y se acercó a la ventana. Miraba la ciudad nocturna y pensaba. ¿Y si digo la verdad ahora?
Si les advierto, si les doy tiempo para prepararse, pero entonces su padre lo sabría, la despediría, entregaría el proyecto a otro, y la demolición ocurriría de todos modos. Solo que ella lo perdería todo: carrera, respeto, futuro. No sabía qué elegir, silencio o verdad. Ella misma o ellos. Y eso la desgarraba por dentro. Al día siguiente Victoria volvió al taller. Mijaíl trabajaba en un tractor. Dasa lo ayudaba. Al verla, sonrieron. «Ha vuelto». Se alegró Dasa. «Pase». Victoria entró y se sentó en una vieja silla junto al banco de trabajo. «Necesito ayuda», dijo. «Con los documentos. No entiendo bien los registros de tierras locales. ¿Podría ayudarme?» Mijaíl asintió. «Claro. Piotr Semyonovich sabe más, pero yo también entiendo un poco». Se sentaron juntos. Victoria mostraba mapas, hacía preguntas. Mijaíl explicaba, señalaba límites, contaba historias de cada terreno. Dasa escuchaba atentamente y luego preguntó: «Victoria, ¿para qué necesita todo esto? Para carreteras no hacen falta tantos detalles». Victoria vaciló. «Sí, es necesario entender dónde se puede construir y dónde no, para no perjudicar a los vecinos». Dasa asintió, convencida. La culpa oprimía a Victoria cada vez más. Pasó todo el día con ellos. Ayudó en el taller, clasificó piezas, anotó pedidos. Por la noche, Mijaíl volvió a invitarla a cenar. Se sentaron en la terraza. Comieron comida sencilla, bebieron té, conversaron. Victoria habló de la ciudad, del trabajo, de cómo funcionan las corporaciones. Dasa escuchaba con admiración. «Usted es tan inteligente», dijo la chica. «Y tan fuerte. Seguro que no le tiene miedo a nada». Victoria negó con la cabeza. «Tengo miedo de muchas cosas. Del fracaso. De decepcionar a mi padre. De decepcionarme a mí misma». Dasa la miró sorprendida. «Pero usted es directora, exitosa, todo le sale bien». «Por fuera», dijo Victoria en voz baja. «Por dentro muchas veces no sé qué estoy haciendo. Dudo. Temo equivocarme». Mijaíl la miró. «Es normal», dijo. «Dudar, tener miedo. Lo importante es no detenerse. Seguir adelante, incluso cuando da miedo». Victoria asintió. Miraba el atardecer, la aldea, a esas personas, y entendía que no podía traicionarlos. No podía callar. Tenía que decir la verdad. Por muy aterrador que fuera. Mañana lo diría. Y que pasara lo que tuviera que pasar. La mañana comenzó con una llamada. Victoria se despertó por la vibración del teléfono. Eran las 6. En la pantalla, su padre. Respondió, todavía medio dormida. «Sí. Victoria». La voz de su padre sonaba tensa. «Hoy a las 2 habrá una asamblea pública en Svetlaya. Piotr Semyonovich reunirá a los vecinos. Debes estar allí. Presentar el proyecto oficialmente, en público». Victoria se incorporó en la cama. «¿Hoy? Habíamos acordado que primero recopilaría todos los datos y luego». «Los planes han cambiado», la interrumpió él. «Los inversores presionan. Quieren ver progreso. Los documentos ya están listos. Se los envié a Piotr Semyonovich. Tú solo presentarás el proyecto y responderás preguntas». «Pero la gente no sabe que los van a desalojar», protestó Victoria. «Será un shock. Necesitan tiempo». «No hay tiempo», cortó él. «El proyecto está en marcha. El dinero invertido. Los contratos firmados. O haces tu trabajo, o encontraré a alguien que lo haga». Pausa. «¿Me entiendes?» Victoria apretó el teléfono. «Sí. Entiendo. Perfecto. Espero tu informe esta noche». Colgó. Victoria se quedó sentada en la cama, mirando la pared. Le temblaban las manos. Hoy, en 8 horas, le diría a Mijaíl, a Dasa, a todos los vecinos, que sus casas serían demolidas, que serían desalojados, que sus vidas serían destruidas. Y sería su voz.
Su rostro. Su responsabilidad. Se levantó y miró el amanecer por la ventana. ¿Hay una salida? ¿Se puede cancelar? ¿Detenerlo? Sabía que no. Su padre no retrocedería. Los inversores tampoco. El proyecto era demasiado grande, demasiado importante. Ella era solo un engranaje. Pequeño. Reemplazable. A las 2, en el edificio del club rural, se reunieron más de 200 personas. El salón estaba lleno. Algunos de pie junto a las paredes, otros sentados en los alféizares, ancianos, jóvenes, familias con niños. Victoria estaba tras el escenario, sosteniendo la carpeta con la presentación. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Piotr Semyonovich salió al escenario y golpeó suavemente el micrófono. «Buenos días, vecinos», comenzó. «Hoy es un día importante. Nos visita una representante de la empresa Alianza del Norte, Victoria Samoilova. Ella nos hablará del proyecto que afecta a nuestra aldea. Les pido atención». Miró hacia bastidores y asintió. Victoria salió al escenario. El salón quedó en silencio. Todos la miraban, una mujer desconocida con traje caro. Victoria vio a Mijail. Estaba en la tercera fila. A su lado, Dasa. La miraban con interés. Sonreían. Sintió como todo se le encogía por dentro. «Buenas tardes», comenzó. «Mi nombre es Victoria Samoilova. Soy directora del proyecto Recursos Hídricos del Norte. Este proyecto está orientado al desarrollo de la región, la construcción de infraestructura y la mejora del suministro de agua». La gente escuchaba en silencio. Sin embargo, continuó, para la realización del proyecto es necesario liberar el territorio donde se encuentra su aldea. El salón estalló en murmullos. «¿Qué significa liberar?», gritó alguien. Victoria tragó saliva. «Eso significa», dijo ella lentamente, «que durante mes y medio todos los habitantes deberán abandonar sus hogares. El pueblo será demolido. Cada familia recibirá una compensación equivalente al valor de mercado de su vivienda, ayuda para la reubicación y apoyo social». Se hizo un silencio muerto, conmocionado. Luego estallaron los gritos. «Están locos. Esta es nuestra tierra. Hemos vivido aquí toda la vida. ¿A dónde vamos a ir?». Victoria permaneció en el escenario, inmóvil, mirando al público, y vio el rostro de Mijail. Se puso pálido, mirándola incrédulo. Dasa tomó su mano y lloraba. Victoria desvió la mirada, incapaz de mirar. Petr Semyonovich tomó el micrófono. «Por favor, cálmense», gritó. «Escuchemos hasta el final». Pero la sala no escuchaba. La gente gritaba, se indignaba. Algunos lloraban, otros se marchaban. Victoria permaneció en silencio, sintiendo como todo se derrumbaba, la confianza, el vínculo, la esperanza. Mijail se levantó, la miró largo tiempo, los ojos llenos de dolor e incomprensión. Luego se dio la vuelta, tomó la mano de Dasa y salió de la sala. Victoria los observó irse, incapaz de moverse. La reunión terminó en caos. La gente se dispersaba con ira. Algunos amenazaban con juicios, otros con protestas. Victoria quedó sola en el escenario. Petr Semyonovich se acercó a ella. «¿Lo sabías?», dijo en voz baja. «Lo supiste todo este tiempo y callaste». Victoria asintió. «Lo sabía». «¿Por qué no lo dijiste antes?». «Porque tenía miedo», respondió sinceramente. Temía su reacción, temía perder el vínculo. Petr Semyonovich negó con la cabeza. «Ahora has perdido aún más confianza y respeto». «Todo», dijo y se fue. Victoria se sentó al borde del escenario, cubriéndose el rostro con las manos. Sabía que tenía razón. Lo había perdido todo. Por la noche fue a la casa de Mijail. Tocó la puerta durante mucho tiempo, nadie respondía. «Mijail», dijo, «por favor, abre. Necesito explicarte». La puerta se abrió. Mijail estaba en el umbral, rostro de piedra. «¿Explicar qué?», preguntó fríamente.
¿Que mentiste? ¿Que usaste mi confianza? ¿Que viniste a mi casa, comiste mi pan, jugaste con mi hija, sabiendo que destruirías todo? Victoria permaneció en silencio, las lágrimas bajaban por sus mejillas. No quería, susurró. No sabía que era tu pueblo. Cuando lo supe, ya no pude detenerlo. El proyecto es más grande que yo, más grande que ustedes, más grande que todos nosotros. Pudieron, interrumpió Mijail. Pudieron decir la verdad desde el principio, darnos tiempo para prepararnos, para luchar. Pero eligieron la mentira porque era más conveniente. Dio un paso atrás. Vete y no regreses. La puerta se cerró. Victoria quedó sola en el porche, en la oscuridad, sintiendo como todo se derrumbaba dentro de ella. Regresó al hotel tarde en la noche, se sentó frente a su portátil, abrió el proyecto, revisó los documentos, los esquemas, los números sin alma, y de repente vio algo que antes no había notado. La sección de objetivos del proyecto estaba allí, en letra pequeña, al final. El objetivo principal, asegurar el control sobre los recursos hídricos de la región. Construcción de una central hidroeléctrica, venta de agua a provincias vecinas. Beneficio proyectado, 2.000 millones de rublos al año. Victoria lo leyó 3 veces. Recursos hídricos, venta de agua, beneficio. No infraestructura, no desarrollo, no ayuda a la gente, solo dinero. Dinero enorme, y el pueblo solo un obstáculo que debía eliminarse. Abrió otros documentos, encontró cartas entre el padre y los inversores, y leyó. Es necesario acelerar el proceso de desalojo. Cuanto menos ruido, mejor. Compensaciones mínimas. Suprimir protestas mediante recursos administrativos. Si los habitantes se niegan, usar desalojo forzoso, todo legalmente limpio. El proyecto es prioritario. Cualquier medio está justificado. Victoria cerró el portátil. Sus manos temblaban. Entendió que no era solo un negocio. Era cinismo, crueldad, destrucción de personas por lucro. Y ella era parte de eso. Su firma en los documentos, su presentación, su rostro que la gente recordaría como símbolo de traición. El teléfono sonó, número desconocido. Victoria contestó. Sí, Samailava, una voz masculina desconocida. Sí, me llamo Artyom Grigoriev. Trabajo para tu padre, abogado principal de la empresa. Necesito reunirme contigo urgentemente. ¿Por qué? Hay información que debes conocer sobre el proyecto, sobre lo que realmente está ocurriendo. Victoria se puso alerta. ¿Qué información? No puedo decirlo por teléfono. Nos vemos mañana por la mañana, en el café de la estación a las 9. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? De ninguna manera, respondió honestamente. Pero si quieres conocer la verdad, ven. Colgó. Victoria miró el teléfono, pensando si era una trampa o una oportunidad, sin saber. Decidió ir, porque la verdad, por más aterradora que fuera, siempre es mejor que la mentira. A la mañana siguiente llegó al café. Artyom Grigoriev ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Hombre de unos 50 años, cabello canoso, rostro cansado, traje caro. Victoria se sentó frente a él. Estoy aquí, dijo. Habla. Artyom sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Tu padre no es solo un empresario, empezó. Está relacionado con personas que controlan los recursos hídricos de toda la región. Este proyecto es parte de un esquema mayor: monopolización del agua, control de precios, presión sobre las autoridades. Abrió la carpeta y mostró documentos. El pueblo Svetlaya está sobre un embalse subterráneo, uno de los más grandes de la región. Si se construye la central allí, se puede controlar el suministro de agua de 5 ciudades, dictar precios, obtener miles de millones. Victoria leyó en silencio. Los habitantes del pueblo no son solo obstáculos, continuó Artyom. Son testigos. Algunos saben del embalse. Si permanecen, harán preguntas, exigirán compensaciones, irán a juicio.
Por eso deben ser eliminados rápido y silenciosamente. Victoria levantó la mirada. ¿Por qué me dices esto? Artyom guardó silencio. Porque estoy cansado, dijo en voz baja. He trabajado para tu padre durante 20 años. Cerrando asuntos sucios, firmando documentos ilegales, guardando silencio. Pero esto es demasiado. 300 personas, niños, ancianos, simplemente sacarlos a la calle por dinero. Cerró la carpeta. No puedo detener esto. Soy demasiado pequeño, demasiado dependiente. Pero tú puedes, eres su hija, tienes acceso, influencia, voz. Victoria negó con la cabeza. No me escuchará. Despedirá, lo perderé todo. Sí, asintió Artyom. Despedirá, lo perderás todo. Pero tú conservarás tu conciencia y darás a la gente una oportunidad. Se levantó. Decide tú misma. Te dejo los documentos. Úsalos como quieras. Salió del café. Victoria quedó sola, mirando la carpeta, pensando qué hacer. Guardar silencio y mantener mi carrera o hablar y perderlo todo. Recordó el rostro de Mijail, las lágrimas de Dasa, la casa con el porche, el pastel de manzana. Recordó las palabras de Mijail. Ayudo no por dinero, ayudo porque es lo correcto. Y tomó la decisión correcta, aterradora e irreversible. Tomó la carpeta, salió del café y fue a la redacción del periódico regional. El editor en jefe la escuchó en silencio, leyó los documentos, la miró largo tiempo. ¿Entiendes que después de la publicación te irán encima? Preguntó. Tu padre, los inversores, los abogados, destruirán tu reputación, tu carrera, posiblemente tu vida. Lo entiendo, asintió Victoria. Pero si guardo silencio, me destruiré desde dentro. El editor asintió. Bien, lo publicaremos mañana en primera página con tu entrevista. Victoria respiró aliviada. Gracias. Salió de la redacción, se sentó en el coche y llamó a su padre. Él contestó de inmediato. Victoria, ¿cómo estás? Mal, dijo con calma. He entregado los documentos del proyecto a la prensa. Mañana saldrá un artículo con todos los detalles, pruebas y mi entrevista. Silencio. Luego un estallido. ¿Qué has hecho? Gritó su padre. ¿Entiendes que acabas de destruirlo todo? Proyecto, empresa, a ti misma. Destruí la mentira, respondió Victoria, y salvé a la gente. ¿Qué gente? Preguntó él. Ese pueblo. Inútiles, insignificantes. No significan nada. Para mí significan, dijo ella en voz baja, más que el dinero. Más que tú. Pausa. Ya no eres mi hija, dijo frío su padre. Olvida tu apellido, olvida el dinero, olvida todo. Estás muerta para mí. Colgó. Victoria se quedó en el coche, las lágrimas bajando por sus mejillas. Pero dentro, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Hizo lo correcto, y eso era más importante que todo. El artículo salió la mañana siguiente. Primera página del periódico regional. Gran titular, estafa millonaria bajo el disfraz de desarrollo. ¿Cómo quiere la corporación destruir un pueblo para controlar el agua? Debajo del titular, foto de Victoria, su entrevista, documentos y pruebas. Para el mediodía, todos hablaban de ello, noticias, redes sociales, radio. Victoria se quedó en su habitación de hotel, mirando su teléfono, llamadas, mensajes, cientos. De colegas con reproches, de su padre con amenazas a través de abogados, de periodistas con solicitudes de comentarios. No respondió a nadie, solo miraba por la ventana. Sabía que había comenzado. Ahora no hay vuelta atrás. Al mediodía alguien llamó a la puerta. Victoria abrió. En el umbral estaba Artyom Grigoriev. He visto el artículo, dijo. ¿Eres valiente o loca? Victoria se encogió de hombros. Más bien lo segundo. Artyom entró y se sentó en la silla. Tu padre ha demandado, exige una rectificación.
Compensación por daño a la reputación y amenaza de causa penal por divulgar secretos comerciales. Previsible, asintió Victoria. Pero hay buenas noticias, agregó Artyom. La fiscalía ha comenzado a investigar los documentos que entregaste. Si se confirma el esquema ilegal, el proyecto se congelará. Posiblemente para siempre. Victoria respiró aliviada. Entonces no fue en vano. No fue en vano, confirmó él. Pero prepárate. La lucha apenas comienza. Se levantó. Si necesitas ayuda, llama. Estoy de tu lado. Victoria asintió. Gracias. Por la tarde fue a Svetloye, sin saber muy bien por qué. Solo quería ver, entender lo que piensa la gente. El pueblo estaba tranquilo. En la plaza frente al club se había reunido un pequeño grupo de vecinos, comentando el artículo. Victoria salió del coche y se acercó. La notaron. Las conversaciones se callaron. Petr Semyonovich dio un paso adelante. Lo leímos todo, dijo. Todo. Victoria asintió. Sé que vine a disculparme por la mentira, por el silencio, por no decirlo desde el principio. Petr Semyonovich la miró largo tiempo. Pero lo dijiste después, dijo finalmente, cuando ya era peligroso, cuando podían perderlo todo y lo perdieron. Extendió la mano. Gracias de parte de todos nosotros. Victoria estrechó su mano, incapaz de contener las lágrimas. La gente se acercaba, agradecía, abrazaba, pero Mijaíl no estaba entre ellos. Victoria fue a su casa, llamó, y Dasa abrió. Ojos rojos de lágrimas, pero rostro luminoso. Victoria, dijo en voz baja. Pasa. Victoria entró. Mijaíl estaba en la cocina, mirando por la ventana. Al verla, se levantó. Leí el artículo, dijo. Sé lo que hiciste, lo que perdiste. Victoria asintió. Debí haberlo hecho antes. De inmediato. Lo siento, dijo él. Se acercó. Arriesgaste todo, carrera, familia, futuro, por gente que casi no conoces. Lo sé, respondió Victoria. Lo sé. Suficiente. Me ayudaste en la carretera entonces. No por dinero, porque era lo correcto, yo solo hago lo mismo. Mijaíl la miró largo tiempo, luego la abrazó. Gracias, susurró, por la verdad, por el valor. Dasa se acercó y abrazó a ambos. Estaban los tres personas que eligieron la conciencia sobre el beneficio. Una semana después, la fiscalía congeló el proyecto e inició la investigación. Su padre fue citado a declarar. Los inversores retiraron el dinero. El pueblo no fue tocado. Victoria quedó sin trabajo, sin dinero, sin familia, pero no sola. Mijaíl le propuso ayudar en el taller. Dasa enseñaría a los niños del pueblo. Victoria aceptó. No sabía qué vendría después, pero sabía que había elegido correctamente, y eso era lo principal. Pasaron 3 meses. Victoria vivía en Svetloye, alquilaba una pequeña habitación con una de las ancianas locales, trabajaba en el taller de Mijaíl, ayudaba con papeles, pedidos y organización. El dinero era ridículo comparado con su antiguo salario, pero era suficiente para comida, alquiler y una vida sencilla. Se acostumbraba al silencio, al ritmo lento, a conversar en la cocina en lugar de reuniones formales. Su padre no llamaba, la había borrado de su vida por completo. Victoria no lo lamentaba. Una tarde se sentaron los tres en el porche de la casa de Mijaíl. Dasa hacía sus tareas. Victoria ayudaba con matemáticas. Mijaíl arreglaba un viejo radio. Victoria, preguntó de repente Dasa. ¿Te arrepientes de haberlo perdido todo? Victoria lo pensó. No, respondió con sinceridad. Perdí dinero, carrera, estatus, pero encontré algo que nunca había tenido: paz, conciencia y personas que valoran la integridad. Dasa asintió. Y me alegro de que te hayas quedado. Eres una buena maestra y amiga. Victoria la abrazó. Gracias, Dasa. Mijaíl las miró y sonrió. Si te borraron por decir la verdad, dijo,
entonces no estabas en la familia correcta. La verdadera familia es la que está cerca, aunque no sea de sangre. Victoria asintió, sintiendo calor dentro de sí. Al mes siguiente, la investigación terminó. Su padre fue multado. La empresa fue obligada a pagar compensaciones a los habitantes del pueblo. El proyecto fue cerrado para siempre. Petr Semyonovich lo anunció en una reunión. La gente aplaudió, lloró de felicidad. Victoria se quedó junto a la pared, observándolos, comprendiendo que esa era su victoria, pequeña pero real. En el pueblo se abrió un centro educativo para niños y adultos, con computadoras, libros y cursos. Dasa recibió una beca para estudiar en el liceo de la ciudad. Continuó viviendo en casa, asistiendo a clases y soñando con ser ingeniera, construir no para lucro, sino para la gente. Victoria enseñaba en el centro, negocios, finanzas, compartiendo lo que sabía. Mijaíl amplió el taller y contrató un asistente. Los negocios mejoraron. Vivían, simplemente vivían, sin ruido, sin ambiciones, sin carreras. Un día, Victoria fue a la misma carretera donde se había averiado la motocicleta, donde todo había comenzado. Se detuvo, salió del coche y miró la ruta. Recordó aquel día, la lluvia, el miedo, la desesperación y a Mijaíl, que se detuvo para ayudar no por dinero, sino porque era lo correcto. Sonrió. Todo había cambiado. Ella había cambiado. Perdió su carrera, pero se encontró a sí misma. Perdió dinero, pero encontró sentido. Perdió familia, pero encontró un hogar. Victoria se sentó en el coche y regresó a Svetloye, a la gente que se había vuelto más cercana que la sangre, a una vida que finalmente era honesta. Por la noche, se sentaron de nuevo en el porche. Mijaíl, Dasa y Victoria tomaban té y hablaban de planes, riendo. «Saben», dijo Victoria en voz baja, «toda mi vida pensé que el éxito era dinero, posición, reconocimiento, y resultó que es simplemente estar en paz contigo misma». Mijaíl asintió. «La paz vale más que el oro». Dasa los miró. «Yo creo que el verdadero éxito es cuando ayudas a otros». «¿Y ustedes?» Se quedaron en silencio, mirando el atardecer. 3 personas, 3 destinos, una verdad. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo principal, que el honor vale más que la ganancia, que una persona puede cambiar el mundo, tal vez no todo, pero sí el mundo de alguien. Victoria miró al cielo, pensando en el camino, en las decisiones, en el precio, y comprendió que no se arrepentía de nada, porque por primera vez en 35 años estaba libre de mentiras, de miedo, de expectativas ajenas. Estaba simplemente consigo misma, y eso era suficiente.